Y bien, ¿dónde nos quedamos? Seguramente ya muchos habían perdido la fe de que subiera la continuación de esta saga, y de hecho estuve a punto de hacerlo. Sus videos en su momento no tuvieron mucha popularidad, y como este es un trabajo bastante extenso, no sentía que valía la pena seguir haciéndolo. Me refiero a hacer videos, obviamente. Hasta que me los empezaron a pedir nuevamente en los comentarios. Y ya saben que aquí hacemos caso a los suscriptores la mayoría de las veces. Es por eso que seguiremos con la saga de Percy Jackson en donde la dejamos. Por eso, sean bienvenidos al canal de Nico Reader, lugar en el que hablamos y reseñamos sagas literarias completas. Y nuevamente les traigo un video de la saga Percy Jackson, en este caso, su cuarto libro, La Batalla del Laberinto, escrito por Rick Riordan. En este punto, estos videos ya serán una especie de resumen con comentarios personales y análisis, mientras voy relatando la historia. Son los formatos que a ustedes más les han gustado, así que los mantendré en este tipo de videos. Por lo que si vieron los anteriores 3 videos, y de verdad espero que lo hayan hecho, notarán que el formato varía en cada uno. A veces hago un resumen de la historia y otras veces solo una reseña extensa, pues ahora todos tendrán el mismo formato sin importar que el libro en cuestión tenga su adaptación al cine o a una serie. Será un resumen reseña. Punto. Está de más decir que si ustedes quieren que yo siga sacando videos de esta y otras sagas que también me han pedido en los comentarios, como la saga Maze Runner, es vital que le den like a estos videos, que se suscriban si no lo han hecho y si es posible compartan mi contenido. No les cuesta nada. Así todo el esfuerzo que estoy poniendo al realizar estos videos valdrá la pena. Habiendo dicho eso, empecemos con el video. Estamos ante el penúltimo libro de la saga, el capítulo previo a la gran batalla final, así que todo lo que veremos en esta historia será para prepararnos para lo que venga, por lo que tendremos el regreso de muchos personajes importantes y la introducción de algunos nuevos, por lo que también se van a empezar a definir los bandos de los dioses y los titanes. Todo empieza nuevamente con Percy, quien una vez más se dirige junto a su madre para intentar iniciar en una nueva escuela. Esto se logró gracias a la recomendación de Paul Bluffis, el nuevo novio de su madre. Por cierto, a él aún no le cuentan la verdad sobre Percy y todo lo relacionado al mundo de los dioses. Créanme que será divertido cuando él se entere. Sally se despide de su hijo animándolo a que mañana irá por fin al campamento y se encontrará con Annabeth. De hecho, tendrán una cita en el cine. ¡Qué lindos! Pero ya empezamos mal, porque Percy puede ver que a la escuela también asiste cierta chica pelirroja, una con la que se topó en el libro anterior y que de hecho también podía ver a los monstruos. Y hablando de eso, de inmediato llama la atención a unas animadoras sospechosas que de la nada le bloquean el paso. Aunque Percy se salva gracias al señor Bluffis y se dirige al gimnasio, donde se termina topando con la pelirroja. Por si no lo recuerdan, ella se llama Rachel Elizabeth Dare. Y lo interesante es que, como ya dije, ella puede ver a través de la niebla, por lo que al ver a las animadoras, de inmediato le dice a Percy que huyan, y ambos se esconden en la sala de música. Percy termina de encajar las piezas sobre la chica. Ella es una mortal que puede ver a los monstruos, igual que su madre, por lo que le cuenta de forma rápida que él es un semidios y que todos los mitos griegos son reales. Y allí es cuando llegan las animadoras, que de hecho son empusas, lo más parecido a un vampiro que verán en esta saga, creo. Y obviamente los atacan. Ya a estas alturas es difícil sorprenderse de la pésima suerte que tiene nuestro protagonista. Percy logra matar a una, pero la otra resulta ser una veterana que lleva cientos de años enfrentando a semidioses, por lo que se defiende hábilmente. Ella le da la advertencia principal del libro, que el campamento arderá en llamas. El colmo de la mala suerte es que en ese preciso momento entraba el señor Bluffis junto a un grupo de estudiantes, quienes vieron cómo la otra empusa se desvanecía en llamas, provocando un incendio en el lugar. Así que una vez más Percy debía escapar, pero ahora con Rachel, y cuando salen por el callejón, entra en escena Annabeth, quien llega justo a tiempo para ver a Percy escapando de un incendio junto a una bella pelirroja. Ya se imaginarán el enredo. Rachel se despide de ambos mientras los chicos escapan hacia el campamento.
no sin antes anotar su número de teléfono en la mano de Percy frente a Annabeth. Una vez ambos chicos llegan al campamento, notan que el ambiente es extraño. Todo parece normal, no hay indicios de una batalla, pero el lugar parece estarse preparando para algo más. Annabeth se despide de forma cortante de Percy diciendo que debe hablar con Clarice. Ok, hagamos un alto. Antes de que ella se despida, le da a entender a Percy que habrá una asamblea donde le informarán todo lo que necesita. Ese sigue siendo un recurso típico del autor, que los personajes sepan algo que Percy no, pero que no se molesten en contarlo, como una forma de mantener el misterio, tanto a Percy como a nosotros, ya que la historia está contada desde el punto de vista del personaje, por lo que el misterio es también de hecho para nosotros. Pero eso es bastante molesto. O sea, ¿qué tanto tiempo les puede llevar contarle? ¿Por qué tan mezquinos? Eso es algo que siempre he detestado en estos libros, que el autor quiera contar esto a cuentagotas. Pero bueno, así será siempre. En cada una de las sagas se repite este recurso. Volvemos a la historia. Percy decide entrenar con su espada cortacorriente en el anfiteatro, y allí conoce al nuevo instructor de esgrima, Quintus, otro semidios como él. Claro que este es un hombre en sus 50, más o menos, lo que es buena señal, ya que es la prueba de que los semidioses pueden vivir más a pesar de todo. Él le explica brevemente la situación del campamento, incluyendo por qué hay una enorme perra del infierno que está detrás suyo. Él logró domesticarla, por lo que la señora O'Leary, el cual es su nombre, es bastante juguetona y dócil. El hombre se gana la simpatía de Percy de inmediato, pero luego los interrumpe Quirón, quien le explica a Percy que Grover está en problemas. Casi todos los personajes se reúnen en el bosque, al lugar de los sabios ungulados, quienes son otros sátiros mayores de edad que decidirán si Grover puede seguir siendo buscador. Él ha estado afirmando, desde los sucesos del libro pasado, que ha escuchado la voz del dios Pan, pero nadie le cree, y tampoco lo ha demostrado de alguna manera. Entre los personajes que atestiguan esta asamblea están Clarice y Annabeth, quien consuela a una driada o ninfa que está muy afectada llorando. Ella se llama Enebro, una nueva personaje que también es la novia de Grover. Me sorprende un poco lo gratuita y repentina de su aparición, y que no le hayan dicho nada sobre ella a Percy. Qué buen amigo, ¿verdad? Al final los sátiros le dan al joven una semana para conseguir pruebas de que lo que afirma es cierto, o le quitarán su permiso de buscador. Al dirigirse a su cabaña, Percy recibe el sorpresivo regreso de Tyson, quien vuelve de su trabajo en las fraguas de Poseidón. Pero la situación en el mar también está tensa según el Cíclope, y hay bastantes conflictos con los reyes del océano, quienes están empezando a decidirse por el bando de los titanes. El resto del tiempo Percy trató de disfrutar su estancia en el campamento, hablando con Annabeth y entrenando con Quintus, hasta la noche, cuando recibe un extraño mensaje de Iris donde puede ver a Nico D'Angelo. Recuerden que él también es un hijo de los tres grandes, de Hades para ser preciso, y en ese momento se le podría considerar un antagonista, ya que luego de los sucesos del libro anterior y de la muerte de su hermana Bianca, el niño culpa de eso a Percy y de cierta forma empieza a odiarlo. Ahora el mensaje de Iris lo muestra frente a una hoguera. Percy se sorprende al descubrir que está a la orilla del río Estigio, o sea, en el inframundo. Ahora, ¿por qué menciono que Nico es un antagonista? Porque lo único que quiere es recuperar a su hermana, y en el mensaje de Iris no se le ve solo. Una voz le aconseja intercambiar un alma por otra para poder traer a Bianca de vuelta. Y es obvio quién es la primera opción: Percy. Ahora, ¿quién envió ese mensaje y por qué? Aún es un misterio. Al día siguiente, el pesimismo general se siente en el ambiente del campamento. Muchos saben que Luke planean atacar el lugar en algún momento, pero nadie sabe cuándo. Y el hecho de que haya menos campistas no ayuda a mejorar los ánimos, ya que se da a entender que muchos se aliaron con Luke y se fueron por el bando de los titanes. Durante el almuerzo tenemos una conversación entre el trío de protagonistas que de hecho va a definir la trama principal. La forma de ayudar a Grover a encontrar a Pan es adentrarse en el laberinto del Minotauro,
el lugar de la mitología griega. Pero claro, como ocurre en esta saga, la cosa no es tan simple. El laberinto está por debajo de la superficie del mundo de los mortales, como si fuera una segunda piel. Durante miles de años ha ido creciendo, abriéndose paso bajo las ciudades occidentales y conectando todas sus galerías bajo tierra. Puedes llegar a cualquier parte de Estados Unidos a través del laberinto, y obviamente está lleno de trampas mortales. Pero no es solo eso. Quirón está muy interesado en el lugar. ¿Por qué se preguntarán? Pues durante el libro pasado, Chris Rodríguez, otro campista que se pasó al bando de Luke, tuvo la misión de explorar el lugar, pero salió en condiciones precarias y en un estado mental horrible, susurrando sobre un hilo. Fue encontrado por Clarice, quien lo atendió durante algún tiempo, por lo que Quirón envió a Clarice a investigar el laberinto. Y de hecho, gracias a eso, tanto ella como Annabeth hablaron durante bastante tiempo comparando datos y notas sobre ese lugar. Annabeth admira mucho a Dédalo, el creador del laberinto, por lo que es una experta en el tema. Y la única conclusión a la que llegaron fue que Luke quiere usar el laberinto como un medio para poder transportarse y entrar al campamento con el fin de atacarlo. Bueno, después tenemos toda una escena de Quintus haciendo un ejercicio de equipos en el campamento con escorpiones gigantes, pero la voy a saltar para que ustedes la lean por sí mismos. Lo interesante de este momento es que al escapar de las criaturas, Annabeth y Percy entran en una abertura entre dos rocas, pero el lugar resulta ser una caverna enorme, parecida a un pasadizo. Annabeth le advierte a Percy que no sigan avanzando. Logra identificar un símbolo con la letra delta griega y pueden salir nuevamente. Pero luego llegan todos los campistas junto con Quirón muy preocupados. Lo que para Percy y Annabeth fueron unos minutos en la cueva fue una hora para los demás. Y sí, en caso de que lo pregunten, encontraron una entrada al laberinto, lo que Luke estaba buscando. Conveniente, ¿verdad? Y bueno, luego Percy tiene sueños extraños nuevamente, y ya llegaré a eso. A la mañana siguiente, todo el campamento se reúne para decidir qué hacer con la entrada del laberinto. Annabeth nos pone al corriente sobre lo grave que es la situación si Luke logra orientarse por el lugar, por lo que Quirón propone una búsqueda. La idea es adentrarse en el laberinto, encontrar a Dédalo, el creador del laberinto, obvio, y pedirle ayuda para que Luke no pueda usar su invento. Pero el solo hecho de adentrarse ahí es casi una sentencia de muerte. Pero, como dije, Annabeth ha estudiado este lugar por años, por lo que es la opción lógica para dirigir esa búsqueda. Y como es costumbre, es enviada a hablar con el oráculo y recibir su profecía. Mientras esperan, Enebro le advierte a Percy que no confía en Quintus, que al parecer lo vio merodeando en la entrada del laberinto hacía poco. Percy decide entrar en la casa grande para poder encontrarse con Annabeth ya que demora mucho, pero se topa con Clarice intentando ayudar a Chris Rodríguez, quien aún está muy mal. Se les ve muy juntos. Antes de que lo descubran, Percy sale del lugar y por fin llega Annabeth y les dice a todos la profecía. Rebuscarás en la oscuridad del laberinto sin fin. El muerto, el traidor y el desaparecido se alzan. Te elevarás o caerás de la mano del rey de los fantasmas, el último refugio de la criatura de Atenea. Al parecer hay más, pero ella decide guardárselo. Rápidamente mira a Percy preguntando si la ayudará, y Percy de inmediato le dice que cuente con él. Annabeth también pregunta a Grover si se suma a la búsqueda, y él, al escuchar la frase del desaparecido que se alza, asume que se trata de Pan y de forma inmediata acepta. Pero de forma sorpresiva, Annabeth también dice que necesita a Tyson en la misión, cosa extraña ya que es mal augurio que vayan más de 3 personas. Pero ella insiste, hay algo que no está contando. Cuando el grupo se disuelve, Quintus habla con Percy advirtiéndole que tenga cuidado con el lugar. Es más peligroso de lo que piensa, por lo que le da un silbato para perros hecho de hielo. Con él puede llamar desde cualquier lugar a la señora O'Leary y le puede salvar la vida en caso de una emergencia. Pero ya sabemos qué pasó la última vez que un supuesto aliado le dio a Percy algo para su misión.
por lo que él jura que no lo usará. Aquí prepárense que tenemos uno de los momentos más tiernos de todo el libro. Percy va a la cabaña de Atenea en busca de Annabeth. El lugar es un revoltijo de conocimiento con libros, mapas y pergaminos por todos lados. Y por fin la encuentra, quien está investigando el laberinto una vez más. Pero claramente está nerviosa y cabizbaja, por lo que sea que le hayan dicho el oráculo. Y Percy lo nota y trata de animarla. Entonces ocurre algo nunca antes visto en la historia de los dioses. Annabeth abre sus brazos esperando que Percy la abrace. Y él lo hace, tratando de consolarla. ¡Qué momento percabet, señoras! Pero rápidamente son interrumpidos por un idiota hijo de Atenea y se separan. Percy se da cuenta de que la razón de que Annabeth esté tan angustiada es porque la profecía puede referirse a que alguien no volverá con vida. Pero luego debe retirarse y prepararse para el día siguiente, cuando inicien la búsqueda. Y esa noche, Percy sigue con sus sueños. Sueña con Luke hablando con Cronos en su tumba. Ya saben que en estas escenas vemos al gran villano preparándolo todo, así que no ahondaré más sobre eso. Lean el libro. Pero sí voy a mencionar que luego de despertar en la noche, Percy vuelve a recibir un mensaje de Iris, donde ve nuevamente a Nico, quien sigue intentando averiguar cómo traer a su hermana de vuelta. Lo interesante es que los poderes del chico van en aumento, así que con la ayuda de unas Coca-Colas y comida del McDonald's, sí, escucharon bien, logra invocar al mismísimo Teseo pidiéndole consejos. Pero las cosas salen mal. Debido al mensaje de Iris, todo empieza a temblar en la cabaña de Percy, y por lo cual debe destruir la fuente. Al día siguiente, es momento de empezar la búsqueda. Todos se reúnen listos para despedir a sus compañeros e iniciar la misión. Obviamente, Percy le cuenta a Quirón todo sobre sus sueños y su preocupación por Quintus. Claro que Quirón ya sospechaba de él y lo tendrá vigilado. Eso sí, Percy no le ha dicho que Nico es hijo de Hades y por lo tanto uno de los 3 grandes hijos de dioses. Es un tema para otro momento. Luego de muchas despedidas, los 4 se adentran al temible laberinto. Muy bien, aquí iremos un poco más rápido. Pasan muchas cosas en el laberinto, y si me extiendo demasiado el video va a tomar más de 1 hora. Los protagonistas pasan un buen rato recorriendo el laberinto con Annabeth guiándolos. El lugar es bastante peculiar, con varios tipos de paredes que van cambiando conforme se adentran más y más. Y el primer obstáculo con el que se topan es con un ser llamado Llano, el dios romano de las puertas. Él tiene 2 caras por si no lo notaron, y su misión es darle a escoger 2 caminos. ¿Cuál es el correcto? Bueno, eso nunca lo sabremos. Además pone en duda a Annabeth sobre otra decisión que tendrá que tomar más adelante, y que de hecho no quiere hacer todavía. Y tal vez hubiera tomado una decisión incorrecta, me refiero a los caminos, si no fuera porque la mismísima diosa Hera llega a ayudarlos, sí, así de la nada. Regaña a Llano y se queda a solas con los jóvenes, dándoles de comer. Por alguna razón los ayuda como una forma de mantener a la familia unida en contra de Cronos. Ya saben que ella es la diosa del matrimonio y todo eso. Y les aconseja buscar al dios Hefesto. Si alguien sabe cómo llegar con Dédalo, es él. Claro que el grupo aún no sabe cómo guiarse por el laberinto, pero Hera les dice que ya tienen la respuesta, o más bien que Percy la tiene. Y así como así, se va. Ya les dije que detesto ese recurso argumental del autor, pero bueno. El grupo sigue su camino hasta literalmente dar con una cárcel, la que resulta ser Alcatraz. A lo lejos oyen a alguien o a algo llorar, y Tyson de inmediato sigue ese sonido. Pero en el centro de la prisión ven a una de las criaturas más horribles de la mitología, Campe, una de las criaturas al servicio de Cronos. Antes de que la criatura los descubra, siguen en búsqueda de lo que sea que esté llorando, lo cual resulta ser un Centimanos, algo así como los hermanos mayores de los Cíclopes, unas criaturas legendarias en la primera guerra contra Cronos, según la mitología. Claro que la que encuentran es pequeña, débil y asustada por culpa de Campe.
El centimano, llamado Briares, estaba demasiado asustado para ayudar y no hace caso a las advertencias de los chicos. Pero Percy termina convenciéndolo ganando una partida de piedra, papel y tijera usando una pistola. Tramposo. Clásica estrategia. Pero entonces Campe los descubre y se inicia una intensa batalla en la prisión, la cual convenientemente estaba recibiendo visitas guiadas. Pero Campe es demasiado para los chicos, es muy fuerte, por lo que todos huyen de vuelta al laberinto con Tyson cubriendo la retirada. Una vez están a salvo, le vuelven a pedir a Briares ayuda, pero él se niega, ya que aún está demasiado asustado por todas las décadas que estuvo prisionero de Campe, y de esa misma forma, asustado, se aleja del grupo. Una vez en calma, los chicos deciden descansar. Annabeth y Percy tienen un momento a solas para hablar de la situación. La chica está cada vez menos confiada de completar su misión, pero Percy, haciendo gala de su optimismo, intenta animarla, recordándole todas las veces en las que lo sacó de problemas en el pasado. A la mañana siguiente, Percy cree sentir el rastro de Nico. Está cerca, y corre a encontrarlo, para finalmente llegar de la nada a un enorme rancho de vacas rojas. Es el ganado rojo, o ganado del sol, según la mitología. También se topan con otro semidios, Eurytion, el hijo de Hades, que tiene como misión cuidar el ganado, y está al servicio de un ser muy raro llamado Gerión. Y sí, ahí es cuando se reencuentran con Nico, quien sigue siendo un chiquillo desagradable. Gerión los lleva por el rancho mostrándoles a sus criaturas, las cuales está preparando para la guerra. Claro que aún no define a quién les va a vender estas criaturas, y entre los animales destacan unos caballos que lanzan fuego, muy característicos en ciertas batallas. Nico está muy molesto, ya que él fue allí en busca de un trato para traer de vuelta a su hermana, pero Gerión planea capturar al chico y entregárselo a Luke, quien ofrece una gran recompensa por el niño. Pero al resto del grupo lo dejará libre, ya que alguien pagó para dejarlos ir. Pero Percy, que no quiere abandonar a Nico, le ofrece un trato a Gerión: limpiar la porquería de sus animales, a cambio de que los deje libres a todos. Sí, aquí se está repitiendo la historia mítica de Heracles, para los más conocedores. Así que Percy se dirige a la orilla de un río, donde una náyade furiosa, que ya sabía de sus intenciones, le bloquea el paso. La pobre no quiere que pase lo mismo que pasó con Heracles, o sea, que utilice este río para limpiar toda la porquería debido a la gran contaminación a la que la pobre va a verse expuesta durante mucho tiempo. Y Percy, como sabe que esto es verdad, le hace caso. Sería bastante cruel usar su río para algo como eso. Pero la náyade le revela que antes ese lugar estaba bajo el mar, y que aún puede haber agua en las profundidades. Y así fue. Percy, utilizando sus poderes, hace surgir agua de todos lados, literalmente desde la tierra, limpiando toda el área. Pero, aunque Percy cumplió con su parte del trato, Gerión no quiere cumplir con la suya y ambos se ven envueltos en un enfrentamiento intenso. La batalla es bastante difícil, pero Percy hábilmente lo derrota atravesándolo con una flecha en sus 3 corazones. Por fin libera a sus amigos y deja el rancho al cuidado de Eurytion. Habla un momento con Nico, quien aún está rabioso con Percy por lo de Bianca y también bastante frustrado porque aún no puede hablar con ella. Percy saca por conclusión que los misteriosos mensajes de Iris debieron venir de su parte, como una forma de advertir a Nico que no siga por ese camino. Así que Percy le propone que intente hablar una vez más con Bianca. Puede que si él está presente, ahora sí ella responda. Y funciona. Bianca, o más bien su fantasma, vuelve a aparecer ante la vista de todos. Percy intenta disculparse con ella por lo ocurrido en el anterior libro, pero ella no lo culpa por nada. Después de todo, ella fue la que decidió sacrificarse. Nico intenta hablar con su hermana, recriminándole por qué no quiso hablar con él anteriormente, y al mismo tiempo sigue culpando a Percy por su muerte. Bianca se disculpa por dejarlo solo para unirse con las cazadoras de Artemisa,
pero también sabe que si Nico se obsesiona demasiado con el pasado, puede caer en un lugar muy oscuro. Además, le aconseja que deje atrás el rencor, ya que de hecho, ese es el defecto fatídico de los hijos de Hades, y también le pide que lo deje ir. Luego de eso, desaparece para siempre. El grupo decide pasar la noche en el rancho, y Percy vuelve a soñar con Luke, quien ya reunió a sus fuerzas, incluyendo a la Empusa y a Campe. Al parecer, tiene el hilo de Ariadna, que si recuerdan la mitología, puede guiarte por el laberinto. Ahora Luke puede atacar el campamento sin problemas. O eso parece. Aquí debo dar una información que he estado guardando. Tal vez se habrán dado cuenta de que durante la mayoría de los libros, Percy tiene sueños de todo tipo. A veces ve el presente y otras veces ve el pasado. Y usualmente no es su pasado, sino el pasado de alguien más. Y en este caso no fue la excepción. Durante todo el libro, él estuvo soñando con la vida de Dédalo. Específicamente, el cómo fue aprisionado en su propio laberinto por el rey Minos, el mismo fantasma que supuestamente está ayudando a Nico. También sueña cómo Dédalo le crea las características alas a su hijo Ícaro, que luego provocan su muerte. Y finalmente, cómo él causa la muerte de su sobrino Perdix, solo por tenerle envidia de su talento e inteligencia, lo que a su vez causó que fuera maldito por la diosa Atenea, su madre, por matar a un inocente bendecido por ella. Como sea, cuando despierta, el grupo debe continuar con su viaje, por lo que Annabeth y Percy le proponen a Nico ir con ellos, pero él se rehúsa y simplemente se aleja por el rancho. Como una forma de agradecerles por lo del rancho, Eurytion les regala una especie de araña guía que puede llevarlos con Hefesto a través del laberinto. Es gracioso que haya sido una araña, ya que Annabeth les tiene pavor, ¿recuerdan? Pues aquí también grita del miedo. En fin, todos juntos vuelven al laberinto siguiendo esta araña mecánica, y de paso se topan con una esfinge, pero no cualquiera. Es la esfinge con la que se encontró Edipo. Lo divertido es que ella no realiza las preguntas de la forma clásica, como nos cuenta ese mito. Ahora parece sacada de un programa de concursos. Annabeth, al ser la más inteligente, se enfrenta a ella en una ronda de preguntas. Pero son preguntas muy simples, por lo menos para una hija de Atenea, por lo que la chica se frustra al no considerarlas un reto digno. Ay, Annabeth, tenías que ser así, ya estabas ganando. Por lo que todo el grupo se tiene que enfrentar a la esfinge y finalmente escapar nuevamente. Siguen a la araña mecánica que por fin los lleva hacia el taller de Hefesto, un lugar colosal lleno de maquinaria celestial. Y trabajando como si fuera un mecánico está el viejo dios. Aunque no es exactamente hostil con ellos, sí demuestra ser algo ajeno a lo que ocurre a su alrededor. Tiene mucho resentimiento por los dioses, en especial por Hera, la cual considera una hipócrita. Aún así, Percy y Annabeth intentan convencerlo de que los ayude a encontrar a Dédalo, pero Hefesto no lo hará gratis. Les dice que si le hacen un favor, los ayudará. Necesita que vayan al monte Saint Helen, un lugar que tiene una de sus fraguas favoritas y también es la prisión del titán Tifón. Al parecer, alguien o algo está usando su fragua sin su permiso. Si ellos descubren quién es y regresan a informarle, Hefesto les dirá el paradero de Dédalo. Los chicos aceptan, por lo que Hefesto configura la araña para que los guíe nuevamente a la fragua. Durante el camino se topan con unas raíces de árboles, y entonces Grover empieza a sentir algo. De hecho, hasta Tyson lo huele. El lugar está impregnado de naturaleza. Es el camino para encontrar a Pam. Grover debe ir por ahí antes de que el lugar se cierre, pero no pueden alejarse de la araña mecánica, por lo que el grupo decide separarse. Tyson acompañará a Grover y lo protegerá, y Percy seguirá con Annabeth hacia la fragua de Hefesto. Es una decisión muy arriesgada, pero bueno, ya sabemos que no tienen opción. Sé que esto es innecesario, pero aquí hay una escena que me da mucha risa. Percy recuerda un comentario de Hefesto sobre que Atenea es una diosa que prometió no casarse. No le calza que eso sea posible si ya es madre de cientos de hijos, por lo que Annabeth le aclara la situación.
Los hijos de Atenea nacen de la misma forma que lo hizo ella. Es algo llamado parto cerebral. Cuando la diosa se enamora de un mortal, crea una conexión intelectual que produce un hijo de ambos. O sea, ellos surgen literalmente del pensamiento. Es gracioso que Annabeth le cuente la realidad de su nacimiento en esos momentos. Bueno, ahora ya saben cómo se hacen los bebés de Atenea. De nada. En fin, el camino que sigue se empieza a hacer cada vez más caliente y estrecho. Por fin llegan a la fragua de Hefesto, la cual más bien parece el interior de un volcán. Y dentro, claro que había alguien trabajando. Un grupo completo de telequines, seres con apariencia de perro humanoide, que de hecho fueron los creadores de las armas de los dioses. Pero Zeus los arrojó al Tártaro y ahora buscan venganza, fabricando armas para Cronos. Y Percy los ve en una especie de seminario guía o algo así. Es muy chistoso. Junto a Annabeth logran infiltrarse en el lugar para descubrir que ellos están creando la guadaña de Cronos, un arma legendaria. El problema es que ya los habían descubierto, por lo que Percy le dice a Annabeth que él se quedará a distraerlos mientras ella usa su gorra de invisibilidad para volver con Hefesto y contarle todo. Annabeth obviamente no quiere hacerlo, pero al ver que no tienen opción, accede. Y aquí ocurre el momento más esperado por todo el fandom unido. Como una forma de desearle suerte, Annabeth besa por primera vez a Percy, dejando al chico más que sorprendido. ¿Cuántas de ustedes gritaron por este momento, ah? Me imagino. Pero una vez ella se va, Percy vuelve a concentrarse y se enfrenta a las criaturas. El problema es que no tenía un plan, solo quería salvar a Annabeth, por lo que las criaturas literalmente le arrojan lava ardiendo. Él se salva solo por ser el hijo de Poseidón, pero eventualmente se quemará, y ni hablar del dolor que le produce de todas formas. Por lo que como un último recurso y de forma desesperada, Percy invoca todo su poder del mar, creando una explosión de agua que choca con la lava de la fragua, destruyéndolo casi todo y a todos. Luego, la inmensa explosión lo manda a volar como si fuera un cometa humano. Y así, nuestro joven héroe, Percy Jackson, murió. Nah, mentira. Aún le quedan como 3 sagas. El pobre de Percy despierta en un lugar paradisiaco, una bella isla con plantas de todo tipo y el olor del mar cerca suyo. Y una chica hermosa atiende sus heridas. Ella resulta ser Calipso, de la historia de Odiseo. Ella lo lleva hacia su cueva, la que, bueno, está de más decir que también es muy bella. El pobre Percy parecía llevar bastante tiempo allí, ya que su apariencia era muy lamentable. Al salir, puede apreciar un poco más la belleza del lugar, incluida a Calipso, quien lo trata con bastante cariño y le explica cómo llegó a esta isla, que se llama Ogygia, por cierto. Es un lugar donde el tiempo no transcurre de la misma forma. Percy se queda un tiempo con Calipso, quien sigue atendiendo sus heridas, pero luego comienza a conocerla mejor, ayudándola en la jardinería o simplemente pasando el tiempo con ella. Mientras hablan, ella le explica que su padre es Atlas, sí, el mismo villano del libro anterior, y que por estar de su parte en la guerra contra los dioses, la aprisionaron en esa isla. Claro que su estadía es bastante buena, recibe visitantes y noticias del mundo exterior cada cierto tiempo, pero no puede irse. Y también le dieron una especie de maldición. Lo interesante es que, como dije, el tiempo no pasa en ese lugar, pero al mismo tiempo no lo pareciera, por lo que no podemos decir cuánto tiempo ha estado Percy con ella. Pero el tema es que todo es demasiado maravilloso, incluyendo a Calipso, por lo que le cuesta mucho a Percy dejarla sola e irse en busca de sus amigos. Claro que a pesar de todo, Annabeth sigue en su mente. En cierto momento reciben la visita de Hefesto, quien le cuenta que Annabeth logró llegar de vuelta con él y que se encuentra bien. Claro que está desesperada por Percy, y la mayoría de las personas piensan que ha muerto. Además, la explosión causó bastantes daños, y mucha gente alrededor de la montaña tuvo que ser evacuada. Definitivamente, Percy no es consciente de lo poderoso que es. Finalmente, Hefesto cumple con su promesa y le da a Percy la clave para guiarse por el laberinto. Le habla de Teseo, quien pudo orientarse en el pasado gracias a la ayuda de una princesa, quien de hecho solo era una mortal.
Sin embargo, logró guiarse por el lugar sin problemas. Podía ver. Y ahí estaba la clave, lo que Hera le había dicho a Percy. Por fin comprendió todo, pero ya llegaremos a eso. Hefesto se despide agradecido por brindarle su ayuda, dejando a Percy con la triste decisión de abandonar a Calipso o quedarse. Una vez la encuentra, ella a regañadientes le propone quedarse en la isla. En ese lugar no envejecería, de hecho sería inmortal, y al mismo tiempo se libraría de su profecía. Sí, ella sabe de la profecía de los tres grandes. Pero después decide contarle sobre su maldición. A la chica le envían cada cierto tiempo visitantes. Siempre son personas que necesitan su ayuda, de una forma u otra. En ese tiempo, siempre se hacen amigos, muy cercanos. Pero lo cruel de todo esto es que la persona que envían nunca se puede quedar, por una u otra razón. Y siempre le envían a alguien de quien Calipso no puede evitar enamorarse. Siempre que le envían a alguien, esta persona sin querer le rompe el corazón. Pobre chica. Aunque está conmovido por la situación, Percy no puede quedarse. Sus amigos lo necesitan. De forma triste, Calipso le provee un bote que lo llevará a donde necesite. Percy quiere volver a verla, pero la maldición establece que una vez deje la isla, nunca podrá regresar. Por lo que ambos se despiden tristemente, con Percy dirigiéndose al campamento, pensando en lo crueles que pueden ser los dioses. Por fin llega al campamento, el cual parece estar desierto, cosa rara. Pero Percy nota que hay humo en el anfiteatro, por lo que se dirige ahí, y al llegar nota que todos están reunidos en una especie de ceremonia. Quirón estaba anunciando la muerte de Percy, mientras Annabeth, quien estaba muy afectada por la situación, con los ojos rojos de tanto llorar, arrojaba el sudario de la casa de Poseidón. Es la ceremonia típica de duelo o algo así. Se disponía a decir unas palabras en honor a Percy cuando lo ve entrando en el anfiteatro. Prácticamente todo el campamento se dirige hacia él sorprendidos y felices de que esté vivo. Y Annabeth obviamente se arroja a abrazarlo. Según ella, él estuvo 2 semanas sin dar señales de vida. Y para evitar más emociones, Quirón se los lleva a la casa grande para ponerse al día con la situación. Percy les cuenta a medias cómo sobrevivió, omitiendo la parte de Calipso y afirmando que llegó a una isla desierta y Hefesto le salvó la vida. Y además le revela que ya sabe cómo guiarse por el laberinto. La clave es Rachel Elizabeth Dare. Ella tiene la capacidad de ver las cosas a través de la niebla, igual que lo tuvo la princesa que ayudó a Teseo, por lo que él considera que es su mejor opción para guiarse por el lugar. Eso no gusta nada a Annabeth, quien deja ver su peor lado al mostrarse orgullosa y testaruda sobre dejar que alguien más guíe su misión. Para colmo, se molesta con Percy por proponer esa idea y simplemente se va. Quirón le dice a Percy que no la culpe por actuar así. Ella está bastante afectada por lo ocurrido y además está celosa. Tiene una idea bastante territorial sobre la amistad. Además, al parecer dedujo que Percy estuvo con Calipso y el hecho de que haya mencionado a Rachel fue el colmo para ella. En fin, Quirón también le informa a Percy que Quintus desapareció. Enebro lo vio irse por el laberinto y no se sabe nada más de él, así que asumen que los traicionó. De todas formas, deciden seguir ese plan y buscar a Rachel. A la mañana siguiente, y luego de recibir otra tanda de sueños misteriosos, Annabeth y Percy se dirigen hacia Nueva York. Se reencuentran con Sally y le cuentan todo lo ocurrido los anteriores días. Además, Percy quiere aclarar si su madre también podía ver a través de las cosas, como la niebla, y ella confirma que sí, que fue una de las razones por las que conoció a Poseidón. En fin, Percy contacta finalmente a Rachel y se encuentra con ella en la ciudad. Estaba en una especie de acto artístico o algo así. Ella está feliz de ver a Percy, pero de inmediato hay un momento tenso entre ella y Annabeth. Pues... bueno, la culpa es de Annabeth. Es tosca desde el minuto 1. En fin, le cuentan todo a Rachel y ella accede a ayudarlos. De hecho, al parecer ya conoce una entrada al laberinto, ya que vio el símbolo delta con anterioridad. Una vez allí, efectivamente era una entrada al laberinto, y juntos se aventuran nuevamente por sus pasadizos. Rachel demuestra tener habilidades como guía, ya que puede ver una especie de brillo en el suelo que le advierte de posibles trampas y le permite dirigir al grupo.
pero nada de eso evita que los capturen. Más precisamente los monstruos de Luke, quienes les seguían el paso. Juntos parece que los dirigen hacia el hermano de Percy, pero no es el que ustedes piensan. Es otro, uno más desagradable. Separaron a Percy de las chicas y lo llevaron a una pista de combate, donde se estaba desarrollando un duelo bastante intenso. A su alrededor como espectadores había muchos semidioses y monstruos por igual. Y en el centro de las gradas estaba nada menos que Luke, hablando con un tipo colosal de unos 3 o 4 metros, muy gordo y de color rojo. De hecho, ahora que lo pienso, se parece a Maui. Ya quiero ver cuando lo adapten en la serie. Pero no, resulta ser Anteo, un gigante hijo de Poseidón, quien ahora realiza actos horribles en nombre de su padre. Luke está ahí solicitando pasar por su territorio, y le provee entretenimiento como pago. Por eso trajo a Percy a ese lugar. Él debe enfrentarse a un duelo. Y así sucede. Primero enfrenta a una Dracaena, pero la derrota fácilmente, por lo que luego traen a otro personaje. Este resulta ser Ethan Nakamura, quien está ahí como una forma de probar que es digno de formar parte de las fuerzas de Luke. Ambos se enfrentan en un duelo que demuestra que Ethan es bastante hábil para nunca haber estado en el campamento mestizo. Pero Percy es claramente superior en habilidad y gana el duelo, pero no lo mata. De hecho, aprovecha la oportunidad para retar a Anteo a un duelo, en el que si Percy gana, se llevará a sus amigos, y si pierde, los matarán a todos. Y Anteo acepta. Fue una jugada arriesgada para Percy, ya que el gigante es considerado uno de los mejores luchadores de la historia. Además, cada vez que Percy lo hiere, este se regenera usando la arena de la pista de combate. Olvidé mencionar que su madre es Gea, también conocida como Gaia, la diosa primordial de la Tierra y madre de los titanes. De ahí a que Anteo nunca pierda, por lo que Percy lo aleja de la Tierra y de forma hábil lo acaba en el aire. Aunque gana el duelo, aún queda Luke, quien de todas formas ordena que maten a Percy y Rachel, pero no a Annabeth. Entonces, de forma desesperada, Percy usa el silbato que le dio Quintus y de forma sorpresiva llega la señora O'Leary a salvar a los chicos. Entonces todo el grupo de Percy, incluyendo a Ethan, logran escapar, con Rachel guiándolos por el laberinto, pero la señora O'Leary se queda en las gradas enfrentando a los monstruos. Una vez se detienen a descansar, Annabeth logra reconocer a Ethan, quien sí estuvo en el campamento, en la cabaña de Hermes, pero como uno de los hijos que no fue reconocido por su padre o madre. El chico demuestra tener un claro resentimiento por los dioses, razón por la cual quiso unirse al bando de Luke. Y aunque le ofrecen unirse a ellos e ir al campamento, él se niega, afirmando que no debieron perdonarle la vida, ya que él no hará lo mismo cuando estalle la guerra. Mientras el grupo descansa, Percy y Annabeth tienen una tensa discusión debido a Luke y la insistencia de Annabeth por creer que al chico lo están controlando. Además, no deja de provocar a Rachel. Aún así, al tiempo después, Rachel cumple su objetivo y llegan al taller de Dédalo. El lugar es una maravilla. No voy a ahondar en la gran descripción que te da el libro sobre el taller, pero sí destaca lo genio que tiene que ser Dédalo para construir tanta cosa maravillosa. Y junto allí, precisamente se encuentra Quintus, quien, como muchos ya habrán deducido, es el mismísimo Dédalo. ¿Cómo sigue vivo?, se preguntarán. Pues encontró la forma de crear un autómata que transfirió su esencia a ese nuevo cuerpo, su Animus, como lo llama Annabeth. Eso ya me suena a Assassin's Creed. De hecho, ese es su quinto cuerpo. El mismo nombre Quintus lo delata. Quintus significa quinto. Percy, al haber tenido tantos sueños de Dédalo, puede confirmar que sí es él. Tiene la misma mirada. Claro que queda la duda de por qué fue al campamento. Pues Luke ya le había ofrecido unirse a su causa, contándole cierta versión de los hechos. Pero Dédalo quería confirmar por sí mismo si el campamento merecía salvarse. Hay muchos más detalles de cómo se ha mantenido vivo, pero dejaré que lo lean por sí mismos. Lo importante aquí es que una de las motivaciones de Dédalo para engañar a la muerte era escapar del rey Minos, quien aún en la muerte lo acechaba jurando venganza.
Pero lamentablemente los chicos no consiguen poner de su parte al inventor, quien ya hizo un trato con Cronos. Para Dédalo, luchar contra el titán es una causa perdida, lo que destruye la moral de Annabeth, quien consideraba a Dédalo su héroe. Pero en ese momento son interrumpidos por Minos, quien llega junto a la empusa Kelly, otros monstruos y Nico encadenado. Han traicionado a Dédalo, obviamente, y la batalla comienza. Minos cree poder tomar el control del asunto, pero Nico sigue siendo el hijo de Hades y usando su poder lo devuelve de forma espectacular al inframundo. Pero la lucha sigue. Percy casi es devorado por la empusa Kelly de no ser por Annabeth, quien de una forma rápida la abate. Entonces, como medio de escape, deciden utilizar los prototipos de alas similares a las de Ícaro, y así todos, menos Dédalo, escapan en el aire. Al aterrizar, Annabeth envía un mensaje al campamento para que se preparen para la batalla, y gracias a Rachel, quien al parecer tiene una familia bastante influyente, logran conseguir transporte. Rachel los guía hacia un antiguo museo de minería, cuya entrada los lleva de regreso al laberinto. En cierto punto, Percy nota que cierto camino parece dirigirlo de vuelta al monte Tamalpais, o sea, la base de Luke y Cronos, por lo que decide ir a investigar solo. Con la ayuda de la gorra de invisibilidad de Annabeth, logra infiltrarse en el lugar para descubrir que la guadaña de Cronos ya está forjada, y luego logra encontrar la tumba del titán, dispuesto a destruir lo que sea que haya dentro. Pero para su sorpresa, el que se encuentra ahí es Luke, con un agujero en el corazón, aparentemente muerto. Es entonces que llegan Ethan y los telequines a completar una especie de ritual. Percy se hace visible para convencer una última vez a Ethan de que no se una al bando de Cronos, pero el chico revela ser hijo de Némesis, la diosa de la venganza, y planea hacerle honor a su linaje. Al ser un semidios que jura lealtad a Cronos, este despierta en el cuerpo de Luke, tomando posesión del chico. El titán del tiempo ha regresado. Percy trata de enfrentarlo, pero Cronos es demasiado poderoso. Incluso ralentiza el tiempo a su alrededor. Y hubiera derrotado a Percy de no ser por la llegada de Nico, Annabeth y Rachel, quienes logran salvar a Percy y escapar todos juntos. Durante la huida, todos están bastante afectados por lo sucedido, en especial Annabeth, quien no puede creer que Luke haya muerto. Siguen su camino hasta que por fin dan con Tyson y Grover, quien colapsó debido al inmenso poder que emanaba la presencia de Pam. Así es, lograron encontrar al dios. Está en una especie de santuario de la naturaleza junto a muchas plantas y seres que de hecho ya no existen en nuestro mundo. Estaba esperando la llegada de Grover. Su tiempo en esta tierra casi se acaba y necesita que el sátiro propague la noticia de su muerte, pero que continúe con su labor. Y antes de irse, le da un mensaje a cada uno de los chicos. A Percy le dice que en cuanto llegue la hora, el miedo no se apoderará de él. A Annabeth le dice que su hora se acerca. Desempeñará un gran papel en la guerra, aunque tal vez no sea el que ella imagina. A Tyson le dice que su nombre perdurará entre los de su raza durante generaciones. Y a Rachel le dice que ella es tan importante como su padre. Y ya sabremos por qué. Con eso, por fin Grover lo libera, o más bien le permite que muera en paz. Aunque este suceso los afecta a todos, deben regresar a Nueva York. El campamento está en peligro. Logran llegar mediante el laberinto, obviamente, y se despiden de Rachel, ya que ella no puede entrar al campamento al ser una mortal. Con la ayuda de los Pegasos liderados por Blackjack, pueden llegar justo antes de la inminente batalla. Al llegar, informan a Quirón de todo lo ocurrido con Cronos, por lo que el campamento inicia una de las operaciones militares más grandes jamás vistas en ese lugar. Todas las casas se preparan para la batalla, ayudando en lo que pueden. Y entonces estalla la guerra. Las fuerzas de Crono efectivamente logran llegar por la entrada del laberinto, dispuestos a acabar con todos los semidioses. La batalla era brutal. Los campistas no podían con tantas criaturas. Había lestrigones, dracaenae y gigantes. Todos juntos arremetieron contra los semidioses, pero estos lograron resistir como pudieron. Nico fue vital en la batalla al invocar fuerzas del inframundo. Todo parecía parejo hasta que Campe hace su entrada.
La bestia resultó ser fatal para muchos de sus rivales. En cierto punto, Annabeth y Percy la enfrentan de igual a igual, pero no pueden contra ella, y de hecho casi son asesinados si no fuera por la sorpresiva llegada de Quintus, o más bien Dédalo, acompañado de la señora Larry y Briares. El Centimanos lanza una ráfaga letal de piedras que finalmente destruye a Campe y salva a Percy y Annabeth. Con ellos ayudando a los semidioses, los monstruos ya no tienen nada que hacer, por lo que huyen de vuelta al laberinto. La batalla ha finalizado, pero las repercusiones son notorias. Quirón tiene una pierna rota. Nico casi muere por invocar tantos muertos. Luego, Percy y Annabeth hablan con Dédalo, quien al darse cuenta de los errores que había cometido, decide reivindicarse y ayudar a los semidioses. Pero no solo eso. Al darse cuenta del gran peligro que significa mantener el laberinto en funcionamiento, decide hacer un acto de sacrificio y aceptar la muerte. El laberinto está ligado a su fuerza vital. Si él muere, el laberinto dejará de existir. Así por lo menos Cronos no podrá usarlo para transportar sus tropas. Antes de irse, le deja a Annabeth un regalo de incalculable valor. Una especie de notebook con la información de todos sus inventos y descubrimientos. Espera que la chica les dé un mejor uso en el futuro. Está de más decir que ella queda profundamente honrada y agradecida por el obsequio. Y Dédalo también deja a la señora Larry al cuidado de Percy. Luego Nico dice unas palabras que de cierta forma lo liberan de la vida y Dédalo se desintegra. Y hablando de muertos, hubieron bastantes en la batalla. Lee Fletcher, de la cabaña de Apolo, falleció. Castor, hijo de Dionisio, también perdió la vida en el enfrentamiento. Y de hecho, aunque no se nombran, se mencionan muchos otros campistas que también fallecieron. Y los heridos se contaban en decenas. Aquí es cuando el libro deja claro que las tragedias van a seguir sucediendo. Y se acabaron las aventuras infantiles. Una vez más, el Consejo de Sátiros se reúne para tratar el asunto de Pam y el futuro de Grover. Los viejos sátiros no creen nada de lo que él dice y quieren exiliarlo del bosque, hasta que hace su aparición Dioniso, quien vuelve luego de tratar con el Olimpo. No solo apoya a Grover, permitiendo que el joven divulgue la voluntad de Pan, sino que informa que las cosas en el Olimpo están mal. Muchos dioses se han pasado al bando de Cronos, entre ellos Morfeo, Hécate, Llano y Némesis. La discusión no va bien, y los sátiros se dividen en bandos. Algunos seguirán buscando a Pan, y otros prefieren creer lo que dice Grover y divulgar su voluntad. También el Centimano se despide del grupo. Se dirige a las fraguas de Poseidón a ayudar con la guerra. Y luego, esa noche, Nico se despide de Percy. El campamento no es un lugar para él, al menos aún no, por lo que el chico decide irse por su cuenta e investigar algunas cosas, como por ejemplo quién fue su madre y por qué tanto él como su hermana estuvieron en el Hotel Loto tanto tiempo. Pero al menos ahora Nico y Percy son amigos, y el chico promete que le informará si descubre algo importante. Algo bueno del regreso de Dioniso es que logró curar la enfermedad mental de Chris Rodríguez y también le dio otra oportunidad de reivindicarse luego de su traición hacia el campamento. El resto del tiempo las actividades del lugar se desarrollaron como siempre, hasta que llegó el mes de julio y todos debían volver a casa. Percy y Annabeth se habían distanciado en ese tiempo, pero el último día pudieron hablar finalmente. Percy quería saber cuál era la última frase de su profecía. Muy bien, ahora hagamos un repaso. Rebuscarás en la oscuridad del laberinto sin fin. El muerto, el traidor y el desaparecido se alzan. Bueno, esto significa que hicieron que se alzara un montón de muertos. Salvaron a Itan Nakamura, que resultó ser un traidor. Rescataron el espíritu de Pam, el desaparecido. Luego sigue, te elevarás o caerás de la mano del rey de los fantasmas. Esto se refiere a Nico. Al escoger su bando, lo salvó. La profecía sigue. El último refugio de la criatura de Atenea. Esto se refería a Dédalo. Destruye un héroe con su último aliento. Dédalo murió para destruir el laberinto. Y aquí está el último verso que Annabeth no quería revelar. Y perderás un amor frente a algo peor que la muerte. Sé lo que puede parecer, pero no es eso realmente.
Annabeth estaba asustada porque no sabía si se refería a Percy o Luke, por quien de hecho sí tenía sentimientos, pero no de ese tipo. Y mientras seguían hablando, hace su aparición nuevamente Hera. Fue ella quien estuvo detrás de todo. Pagó a Gerión para que los dejara ir, los guió de cierta forma por el laberinto y ella envió a Percy hacia la isla de Calipso. Pero todo fue por un razonamiento egoísta, por su idea de mantener esa familia unida. Pero al mismo tiempo manipuló la situación para deshacerse de Nico, ya que él no encajaba con la idea de una familia ideal. Y la muerte de Luke la tuvo sin cuidado. Como dijo Hefesto, es una hipócrita que solo quiere aparentar que todo está bien, por lo que se gana el repudio de los chicos, quienes le piden que no vuelva a ayudarlos. Antes de ese acto irrespetuoso, la diosa decide irse, prometiendo que ambos se arrepentirán de lo que dijeron. Luego, los chicos se despiden prometiendo que mantendrán el contacto, pero aún así hay un gran muro entre ellos. Al volver a casa, Percy celebra su cumpleaños número 15 junto a su madre, Tyson y Paul, quien de hecho logró mantener al chico en la escuela, echándole la culpa del incendio a la impusa Kelly. Él demuestra ser un gran sujeto. Y luego viene lo divertido. Reciben la sorpresiva visita de nada menos que Poseidón, lo que descoloca a todos, en especial a Sally. Supuestamente viene con la excusa de visitar a su hijo en su cumpleaños, pero la verdad fue para estar al día con la situación de Cronos. Aún así, tienen una buena conversación padre e hijo. Poseidón le regala $1 de plata a Percy, afirmando que lo necesitará cuando llegue el momento, y se despide no sin antes decirle que él es su hijo favorito. Una vez la fiesta finaliza, Percy regresa a su habitación. Sin querer se da cuenta de que trajo consigo un retoño de una de las plantas de Calipso, un ramito de lazo de luna, y decide plantarlo en una maceta que da hacia su ventana. Y allí se encuentra con Nico, quien ha cambiado un poco en los últimos 2 meses. Al parecer, encontró una manera de derrotar a Luke. Percy lo invita a pasar y le ofrece pastel azul. Ambos tienen mucho de qué hablar. Y hasta aquí llega el 4.º libro. Honestamente, este libro me encantó. Es bastante emocionante, mucho más maduro que los otros en cuanto a los temas más sentimentales de los protagonistas, y es la perfecta historia previa al gran final. Tiene sus detalles y momentos algo lentos y de un humor un tanto absurdo que arruinan un poco cierta parte de la experiencia, y a veces las cosas pasaban demasiado buenas o family friendly, pero en general son detalles menores. Pienso que fue un excelente libro, y tal vez uno de los mejores de esta saga. Por eso, le doy como nota 8.5 de 10 estrellas. Ya les dije, es bastante entretenido y bastante fácil de leer. Créanme que lo van a disfrutar tanto como yo. Y bueno, cumplí, gente. Ojalá les haya gustado el video. Espero que al editarlo haya logrado mantener la duración en menos de 45 minutos. Bueno, ya les prometí que voy a terminar con esta saga. Espero poder subir el video del último libro la próxima semana. Espero. Pero desde ya les digo que ese va a ser el último video de Percy Jackson. A menos que yo vea en esos comentarios que ustedes quieren que yo siga con la saga de Percy Jackson. Tienen que comentar que continúe con la saga de los héroes del Olimpo. Porque créanme, este trabajo es monumental. Y lo hago por el momento todo yo solo. Así que eso, no les voy a dar más lástima. Recuerden, suscríbanse, denle like y espero ver apoyo en los siguientes videos. De lo contrario, hasta aquí nomás llegamos. Bueno, los dejo por ahora. Se despide una vez más Nico Reader y recuerden, un acto de bondad a veces puede ser tan poderoso como una espada.